Hola a todos, mi nombre es Cristian y esto es Pequeño Tesla. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre las pilas. Lo primero que te voy a pedir es que vayas a algún lugar y consigas de un control, de un carrito a control remoto, de un reloj, una pila de esas pequeñitas así que parecidas a esta. Lo que tengo aquí es la representación de una pila. Puedes pausar el video e ir a conseguir la pila. Una vez que vuelvas vas a notar que la pila tiene una parte con un más y una parte con un menos. Esto hace referencia al positivo y al negativo de la pila. Lo segundo que vas a notar es que las pilas tienen un numerito marcado como este, 1.5B, que es la tensión de la pila, la fuerza de la pila. Ahora, esto nos lleva a nuestra primera pregunta. ¿Qué es la tensión? Para resolver esa inquietud tendremos que utilizar nuestra pila y volver a lo básico de la pila. Básicamente, en la parte positiva de la pila, cuando hablamos en el video pasado de los átomos cargados positiva y negativamente, veamos que los átomos cargados positivamente son aquellos átomos que tienen una deficiencia de electrón. Si ustedes lo notan aquí, ven que hace falta un electrón, aquí está el huequito del electrón. Y los átomos cargados negativamente son aquellos que tienen un electrón de sobra. Aquí vemos que hay 4 protones, pero que hay 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. Lo que quiere decir que este último electrón es como un electrón de sobra. Es un electrón de más. No le pinte la órbita porque generalmente estos electrones se despegan con facilidad. ¿Qué es lo que pasa en los átomos que están cargados negativo o positivamente? Ellos siempre van a tratar de mantenerse neutros. Es decir, este átomo siempre tratará o buscará la forma de encontrar otro electrón para llenar este espacio. Lo que pasa en una pila es que en la parte positiva encontramos átomos cargados positivamente, es decir, con un hueco. Y en la parte negativa encontramos átomos cargados negativamente, es decir, con electrones de más que le hacen falta a esta parte. A la diferencia de electrones entre la parte positiva y negativa de la pila, se le conoce también por el nombre diferencia de potencial o tensión, y se mide en voltios. Ahora sabemos lo que es la tensión, una diferencia de cargas entre un punto y otro. ¿Esto qué quiere decir? En la mitad de la pila hay una especie de aislante que no permite que las cargas se combinen, por eso tiene un borne positivo y uno negativo. ¿Qué pasa entonces si nosotros hacemos que los electrones circulen de negativo a positivo conectando el negativo con el positivo? Como pueden ver, en este caso no pasa nada, pero con una tensión más grande ocurriría un cortocircuito. Además de que en este caso, al hacer esto, conectar los dos bornes, la pila se va a empezar a calentar por la gran cantidad de electrones que circulan de un lado a otro, ya que las cantidades, aunque las pilas son muy pequeñas, de electrones que circulan son muy grandes. Y esto no tiene ningún uso más que calentar la pila. Y calentar una pila a nosotros no nos sirve de nada. Lo que nos va a servir es convertir la corriente en otro tipo de efectos como luz, calor, efectos mecánicos. Para esto necesitaríamos una carga. ¿Qué es una carga? En este caso, como carga vamos a utilizar una bombilla. La tenemos acá, es pequeña, la puedes conseguir en alguna ferretería o próximamente en nuestra tienda de Pequeño Tesla junto con su roseta. Lo que tenemos aquí es la carga. Cuando la corriente llega a la bombilla va a pasar por un filamento muy pequeño que hay en su interior. Este material va a hacer que se produzca una iluminación y gracias a los electrones que van a pasar por ahí produciremos un efecto lumínico en esta carga. Es necesaria la carga ya que esta tiene una resistencia que es algo de lo que hablaremos más adelante para que la pila no se caliente. Así que para este experimento vamos a utilizar dos baterías AA, un portapilas o portabaterías para las baterías y un destornillador. No necesitamos nada más y este es un circuito simple que se hace en los proyectos de ciencia cuando uno está en la escuela, y si nunca lo has hecho te invito a hacerlo. No es peligroso y es fácil de hacer. Simplemente ponemos las pilas en el portapilas, aflojamos un poco los bornes de nuestro roseta de la luz y con el otro
cable, tocamos el otro borne. De esta manera se ilumina. Si lo quitamos, interrumpimos la corriente y se apaga. Voy a dejarlo funcionando y ahora les voy a explicar qué es lo que sucede aquí. Me parece que no está haciendo muy bien contacto nuestra bombilla. Lo que sucede aquí es que el cable negro, este de acá, es la parte negativa de la pila y el cable rojo es la parte que va hacia el positivo. Desde el cable negro, es decir, desde el borne negativo de la unión de pilas, va a circular corriente por todo el cable. Luego esta corriente va a pasar por la bombilla, por un filamento que hay en la bombilla. Este se iluminará dado el material del que está hecho la bombilla. Después seguirá su camino hasta la parte positiva de la pila. Esto sucede porque la atracción de los átomos positivos es tan grande y la repulsión de los átomos negativos también hacia el electrón de sobra, que estos van a circular desde la parte negativa hasta la parte positiva de la pila, impulsados por esa fuerza a la que hemos llamado tensión. Ahora, ¿por qué utilizamos dos baterías y no una? Si lo llegamos a hacer con una sola batería, no va a funcionar nuestro circuito. Lo hacemos con dos porque al conectarlas de esta manera, positivo con negativo, y sacar los bornes de esta esquina y de esta, estaremos sumando los voltajes, 1.5 más 1.5, es decir, 3 voltios, suficiente para encender una bombilla de 3 voltios. A esta conexión se le llama conexión en serie, pero ya la veremos más adelante. Cuando conectamos nuestras baterías al circuito eléctrico simple, que es el que estamos armando, cuando los electrones recorren el conductor, que es este cable, llegan hasta aquí, llegan hasta acá, al recorrido de estos electrones por el conductor se le llamará corriente eléctrica. De ahora en adelante, al recorrido de los electrones desde la parte negativa hasta la positiva de nuestros proyectos le llamaremos corriente eléctrica, y a la diferencia de cargas entre la parte positiva y la negativa le llamaremos tensión. Otra cosa que les quiero mostrar es las diferentes pilas que existen. Aquí tenemos una AA, que es con la que hemos venido trabajando. Acá está marcada como AA de 1.5 voltios. Pero también encontramos AAA, que es una batería un poco más pequeña, cargada con 1.5 voltios también. Encontramos baterías como esta de 9 voltios, como esta de 12 voltios, y otras más gorditas de 1.5 voltios, que son la tipo C, la tipo D, entre otras variedades. También las hay recargables y son de uso diario. El estudio de las baterías nos ayuda a comprender mejor la tensión y la corriente. Para concluir, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que las pilas tienen una parte positiva y una negativa. Aprendimos además que tienen una tensión que está medida en voltios y aprendimos qué es la tensión. Aprendimos también que los átomos tienen tendencia a estar en estado neutro, es decir, sin electrones que sobren, pero que tampoco que falten, en igualdad de protones y de electrones. Eso es un átomo neutro. Aprendimos qué es una carga, aprendimos a hacer un circuito eléctrico básico y qué es una corriente eléctrica. No olviden que en la parte de la descripción encontrarán el quiz o unas guías para que puedan desarrollar y terminar de pulirse en el tema. Muchas gracias por vernos. Esto es Pequeño Tesla.